Agradezco mucho que nos tome la llamada para platicar sobre lo que ha significado este mensaje, un tercer mensaje, hay que decirlo, un tercer mensaje para informar a la ciudadanía del estado que guarda la Ciudad de México. Bueno, pues está en la línea telefónica el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide. Andrés, bienvenido, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Al contrario, Andrés, ustedes han iniciado ya incluso desde hace algunos días una campaña para informar a la ciudadanía sobre, no sé si llamarlo una contracampaña, una cosa así, para informar a la ciudadanía sobre lo que ha informado el día de hoy a su vez la jefa de gobierno, que es cómo está la Ciudad de México. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen sobre estos 9 meses de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, mira, en efecto emprendimos una campaña desde el PAN de la ciudad, no para hacer un contrarreforme, por reaccionar a lo que hoy presentó la doctora Claudia en voz, pero también que presentó por escrito al Congreso de la ciudad hace unos días, sino más bien para presentarle a las vecinas y vecinos de la capital la realidad, cuál es el estatus que tenemos hoy quienes habitamos, quienes vivimos en la Ciudad de México. Y en efecto, no nos equivocamos, la campaña se llama Las mentiras de Sheinbaum, y hoy que tuvimos la oportunidad de presenciar el informe de la doctora Claudia, vimos que en efecto nuevamente ella presenta una visión muy triunfalista de lo que ha sido sus primeros meses al frente del gobierno de la Ciudad de México, porque como bien dices, no es su primer informe, es su tercero. Tuvo primero uno a los 100 días, uno a los 200 días, y tuvo hoy otro en donde nos intenta hacer ver una ciudad de México que no es real, que no es verdadera. Y lamentablemente, pues para ejemplo, tenemos muchos datos, ¿no? Pero no solamente es lo que podemos decir a través de los datos, sino quizá lo más importante es preguntarle a cualquier vecina o vecino de esta ciudad si se siente satisfecho, conforme, seguro o segura en esta ciudad, y yo te puedo asegurar que lamentablemente la respuesta es que no. Andrés, pese a que justamente las cifras, primero se supo hace unos meses que el gobierno pasado, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, había maquillado cifras en materia de seguridad y de procuración de justicia, y ahora con estas nuevas cifras recientes, bueno, ha habido unos incrementos en ciertos delitos, una disminución en otros, pero al final de cuentas estamos en qué situación, es lo que yo te quiero preguntar desde la posición en materia de seguridad, de lo que tú mencionas, ¿en qué posición estamos con este tema de unos delitos bajan, otros suben? Sí, mira, la verdad es que el propio gobierno de la Ciudad de México cae en evidentes contradicciones. Porque por un lado, suponiendo sin conceder que en efecto hubo un maquillaje de cifras al cierre del gobierno pasado, hoy la misma doctora Claudia Sheinbaum, al momento de presentar su informe, quiere hacernos ver que hay mejorías contrastando lo que ha sido su primer semestre, año 2019, con lo que fue el año pasado, en donde, insisto, suponiendo sin conceder, hay maquillaje. Pero lo que es más triste y lamentable aún es que la evolución de la incidencia delictiva en la Ciudad de México de solamente este año, lamentablemente en muchos de los tipos de delitos, la Ciudad de México no solamente ha mejorado, no solamente se ha estancado, sino lo peor, se ha agravado. Te puedo hablar de delitos de homicidios dolosos, te puedo hablar de asaltos a negocios, te puedo hablar de asalto a casa habitación, te puedo hablar sobre todo de la violencia que viven hoy las mujeres en la Ciudad de México, y que hoy insistió la jefa de gobierno en su informe que no está de acuerdo con emitir la alerta de género. Entonces nos preocupa porque por un lado vemos a un gobierno de la ciudad que no quiere acatar la instrucción de un juez, pero por el otro lado vemos un gobierno que no quiere estar del lado de las mujeres. En temas de seguridad es la misma política de siempre, la de los famosísimos cuadrantes, en donde quieren inundar las calles de policías y de patrullas, y quizá hoy lo que la Ciudad de México necesita no son más policías y más patrullas. Digo, nunca está de más tener más, sí, pero lo que hoy más necesita más bien son mejores policías, mejor capacitados, con mejor instrucción, con mejores prestaciones. Y eso es lo que no estamos viendo en el gobierno de la ciudad, y hoy la doctora Claudia Sheinbaum nos quiso hacer ver lo contrario, y por supuesto que desde el PAN en la ciudad no coincidimos. Andrés, finalmente, ¿qué necesita desde el PAN capitalino? ¿Qué es lo que ustedes ven que es lo primordial, las áreas primordiales? Obviamente, además de esto que hemos venido platicando, que es el tema de seguridad, el tema de la alerta de género por violencia, la alerta de violencia por de género, pero ¿qué otras áreas son las que se requieren fortalecer o que ustedes esperarían que se fortalecieran en los próximos meses?
y en los próximos años, por supuesto, dentro de la administración de Claudia Sheinbaum? Mira, la paciencia de quienes habitamos en esta ciudad se está agotando, porque si bien es cierto que llegó la doctora Claudia con un altísimo capital político, con mucha aprobación por parte de quienes habitamos en esta ciudad, conforme ha pasado el tiempo vemos una incapacidad por parte de su gobierno para resolver los principales problemas. ¿Qué problemas? Además de la inseguridad, nos preocupa el tema de la economía. El crecimiento económico en la Ciudad de México tiene una tasa negativa del menos 1.4%, y en el primer semestre, como hace mucho tiempo no veíamos en la ciudad, solamente se generaron la mitad de los empleos formales que requiere producir o generar esta misma capital. Entonces, además de eso, vemos un transporte público que está en un auténtico estado de caos. Y por el otro lado, muy curiosamente, la jefa de gobierno no tocó el tema de las finanzas públicas. Y no las tocó ni las mencionó, porque por un lado los ingresos pues están cayendo, no solamente los ingresos de origen local, sino también los de origen federal. Hay un maltrato por parte de la federación a la capital del país. En gasto público tenemos en muchos rubros un subejercicio de casi el 70%, y la deuda pública está en un máximo histórico de casi 82,000 millones de pesos. Entonces, problemas son muchos, crisis me parece que son bastantes, y por supuesto que queremos ayudarle a la jefa de gobierno, al mismo gobierno de la ciudad, para que las cosas cambien. Pero para poder ayudar necesitamos de voluntad política por parte del gobierno, y es esa voluntad política la que hoy seguimos sin ver. Correcto. Andrés, pues te agradezco muchísimo estos minutos para 21 Noticias, y ojalá podamos seguir en comunicación, porque bueno, pues para seguir haciendo esta evaluación de las diferentes secretarías y de las diferentes acciones que se implementan desde el gobierno central. Por supuesto, a partir de estos días comenzará la glosa. Exacto. Y el análisis mucho más puntual de distintos temas sobre el primer informe del gobierno de la ciudad, y con muchísimo gusto quedo pendiente y saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Igualmente, Andrés Ataide, él es presidente del PAN en la Ciudad de México, y bueno,